quieren, entonces empecemos. Ya dijeron mi nombre, trabajamos en iSpaces, es una empresa colombiana que también tiene sede en Medellín, en Bogotá, en México, en Ecuador. Y mucho de lo que nosotros hacemos a partir del Departamento de Innovación es déjame me devuelvo, intentar entender cuál es el papel de la arquitectura y el papel del arquitecto en un momento tan importante y neurálgico como en el que estamos. ¿Sí? Lo estuvimos haciendo durante la pandemia, qué significan los nuevos espacios de trabajo, y ahorita lo estamos haciendo con el metaverso y el web 3.0. Viendo un poco el público, quisiera preguntarles si se acuerdan de ese sonido. ¿Quién se acuerda de ese sonido? Levanta la mano. Como el 30% se acuerda de ese sonido. Ese sonido era cuando nos conectábamos a internet por LAN. ¿Sí? Una línea que estaba conectada por el teléfono, y si alguien levantaba ese teléfono, el internet se iba. Después de eso, el internet llegó a un momento un poquito más importante en el que seguramente todos los que estamos acá en esta sala estamos un poquito más involucrados en cada uno de ellos. Es el momento de las plataformas. Cuando hablamos de las plataformas estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Google, estamos hablando de tu cuenta de Gmail, de tu cuenta de la misma plataforma de la universidad. Y esa plataforma llegó al mundo ¿de qué? De las suscripciones. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántas personas siguen esta página? Y a partir de eso nos empezamos a dar cuenta que la información se estaba centralizando. Y cuando la información se centraliza no es libre y por lo tanto puede ser monetizada. ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento en el que todos nos tenemos que preguntar, venga, ¿qué significa Web 3.0 y cuál es mi papel desde mi profesión, desde lo que yo quiero hacer en este nuevo mundo? Bueno, pues en realidad para hacer metaversos, que ahorita lo vamos a ver, y el papel de la arquitectura es muy importante. Un poco del recuento, y es entender que hemos estado en 3 iteraciones del Internet. La web 1.0, que era la web de las .com, era la web de la lectura. Yo me conectaba a Wikipedia a leer, hacía la tarea, era una web muy fácil. Estamos ahorita en la web 2.0 y estamos empezando en esta transición. Es una web de, me voy a conectar a Google, me voy a conectar a Facebook, me voy a conectar a Twitter, de las suscripciones. ¿Cuál es la web 3.0? La de leer, escribir y poseer, en el que estamos hablando de identidad. ¿Cuál es mi identidad virtual? Seguido de esto, entendemos que entonces Web 3.0 es una web descentralizada en la que vamos a hablar de economía del creador. Y no solamente es creador del contenido, sino de los que crean y soportan el contenido de los demás. La Web 3.0 entonces es descentralizada y todos nosotros somos dueños de esa Web 3.0. Es más o menos un poco como funciona un archivo, se me olvidó el nombre, cuando compartimos un archivo, un punto torrent. Cuando compartimos un punto torrent, en realidad todos tenemos un pedacito de ese archivo, así va a funcionar la web 3.0. Entonces, todo esto viene con una base que es mucho más confiable, que es una tecnología de distribución de datos o blockchain, que seguramente se han estado durante toda la charla, ya todos hemos hablado un poco de eso. ¿Qué podemos decir de eso en esto para hacerlo un poco más claro? Es una red confiable, es descentralizada y no tiene el poder humano que la haga errónea. Desde entonces, y esta nueva red ha tenido 2 iteraciones, en realidad ha tenido muchas, ¿sí? La primera fue Bitcoin y la segunda Ethereum. ¿Pero por qué es importante Ethereum? Porque en Ethereum empezamos a hablar de un token más valioso que el token que representa dinero, que el token que representa simplemente una transacción económica. ¿Qué es un token? En realidad un token es un elemento que es intercambiable, es un asset digital. Es como si yo les diera a ustedes este micrófono. Ustedes pueden llegar y venderlo o tenerlo un buen rato. ¿Sí? Y todo esto se soporta a partir de una base de distribución de datos que es la base Polygon. Y esta base de Polygon identifica 4 tipos de tokens. Ahorita estaban hablando de NFTs. NFTs es un tipo de token. ¿Sí? Es un non-fungible token. Eso significa que lo puedo vender pero no lo puedo consumir. ¿Sí? Como el dinero. Hay security tokens, que es una idea un poco más si quieren hacer una trazabilidad al mundo real, es como si estuviéramos hablando de un contrato, de tener una acción en una empresa. Están los utility tokens, que son los que ayudan a financiar proyectos dentro de la web 3.0, y están los equity tokens, que son los que entregan un proceso de seguridad en transacciones. ¿Y esto para qué sirve? Pues en realidad nos sirve a todos, y desde el mundo de la arquitectura yo puedo vender un proyecto con un security token
puedo financiar un proyecto con un utility token, puedo hacer que se vuelva seguro y aparte de eso lo puedo vender como un NFT. Todo siendo arquitecto. Es entonces que si vamos a hablar de arquitectura y arquitectura digital, me gustaría primero que nos detuviéramos a pensar qué es arquitectura y cuál es el origen de la arquitectura. Y aquí un poco es la pregunta, para poder definir arquitectura tenemos que preguntarnos cuál es la diferencia entre naturaleza y paisaje. ¿Alguien del público se atreve, me quiere decir diferencia entre naturaleza y paisaje? Que quieran, grítelo, vamos. Ajá, todo está bien. También, las dos funcionan. ¿Alguien más? Ah, Pero no estás viendo el paisaje. perfecto, perfecto. Todas las definiciones son válidas, ¿sí? Pero estamos hablando de arquitectura moderna o posmoderna, como nos gusta decirlo a nosotros. La diferencia entre naturaleza y paisaje es que la naturaleza se vuelve paisaje cuando el hombre está ahí, cuando hay un espectador. Esa sería una gran diferencia. Todas las definiciones que están dando son muy importantes. Pero entonces, si vamos a hablar de que el hombre está en lo natural y deja de volverse la naturaleza un paisaje porque somos espectadores, uno de los arquetipos más importantes de la arquitectura en realidad no son varias ramas intentando hacer un techo o una caverna. El arquetipo que a mí más me gusta, porque hay muchos, es el fuego. El fuego como arquetipo de arquitectura, lo que significa o lo que nos ayuda a crear, aparte de muchas cosas, es comunidad. Y reunirnos alrededor del fuego e intentar entender que como comunidad nos sentimos seguros, nos alimenta, nos ayuda a ver en la noche, decidimos crear algo que llamamos el arquetipo y como arquetipo decidimos inventar arquitectura. Le Corbusier decía que el papel de la arquitectura era enmarcar la naturaleza y volverla paisaje, hacer que el artificio sirviera en función de que la naturaleza entrara ahí. Es por eso que entonces, si nos preguntamos en este momento, recuerden sus casas, cuando ustedes abren la ventana, ¿qué ven? ¿Ven un paisaje natural, virgen, sin tocar? ¿O de pronto ven más ciudad? ¿Sí? El papel de la arquitectura en este momento tiene que migrar no solamente desde la visión moderna, sino a la posmoderna en cuanto a su interpretación. Este de acá es el jardín de los nenúfares, que puede llegar a ser alguna visión de algún proyecto arquitectónico que nosotros hagamos, pero también sirvió de inspiración para Monet para crear el jardín de las 1000 flores, lo que significa que también esta charla tiene que hablar un poco más es de neurodiversidad, qué es lo que nosotros percibimos de la arquitectura que estamos entregando. ¿Sí? No todos percibimos el amarillo de la misma forma, no todos trabajamos en el mismo espacio y trabajamos mejor de otras formas. Entonces es acá donde empezamos a migrar a arquitectura digital y empezamos a pensar un poco en que de hecho el papel de la arquitectura, si hablamos de la arquitectura como el lenguaje inamovible de la cultura, el papel de la arquitectura digital es hacer que el algoritmo que nosotros nunca vemos se vuelva habitable. Ese es el papel del arquitecto digital y todos ustedes desde sus carreras, desde lo que ustedes están haciendo, cómo desarrollan y cómo quieren entrar al Web 3.0, deberían hacerse esa pregunta. Yo como abogado, ¿cómo quiero hacer los smart contracts? ¿Sí? Yo como diseñador industrial, ¿cómo voy a entrar al mundo de los NFTs para poder participar en todos los metaversos? Yo como arquitecto, ¿cómo voy a crear mundos virtuales que se resuelvan en cuanto al verdadero origen de la arquitectura, que es la cultura y la apropiación? Porque metaversos de muchas texturas, de muchas resoluciones y con muchos píxeles hay, pero metaversos que nos despierten funciones y emociones hay muy pocos. ¿Cuál es el futuro de las formas en las que nos relacionamos? Y de hecho aquí es un poco cómo se juntaron nuestra investigación en iSpaces, en las nuevas dinámicas de trabajo y cómo una organización que hace arquitectura, diseño y que lo que busca es ayudar a las personas en su relacionamiento a través del espacio, entrar a un mundo de metaversos. En realidad, un metaverso en nuestra definición, porque seguramente han visto muchas definiciones de metaversos porque todavía no hay una sola, es un espacio virtual en donde las personas acortan distancias a través del espacio y ese espacio denota en ellas sensaciones, organización, cultura y emociones.
El papel de la tecnología desde hace mucho tiempo siempre ha sido acercarnos. Las cartas, el telégrafo, el teléfono, el email, las videoconferencias. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que el medio por el cual hacemos esta conexión siempre ha sido o escrito o hablado. ¿Cuántos de ustedes prenden la cámara cuando entran a una reunión, a una clase? Levanten la mano. 2 personas, 3 personas. ¿Cuántos de ustedes se la pasan toda la reunión con el micrófono abierto? No, ¿verdad? Porque se escucha la licuadora o el domicilio. No, no está tan bueno. Este tipo de metaversos no es un concepto nuevo. El concepto se acuñó en 1992 en una novela, Snow Crash, que hablaba de metaversos. Y el concepto de gemelos digitales, que ahorita es tan importante en el desarrollo de metodologías BIM, se acuñó después. Hasta el 2012 empezamos a hablar de NFTs, 2009 Bitcoin, la primera iteración de tecnología blockchain, que después evolucionó. Por ahí aparece World of Warcraft. Si los gamers están acá, pues entonces entenderían un metaverso mucho más rápido, porque es saber que uno se conecta a un espacio virtual, ¿con qué? Con un objetivo. Y eso es importante. Cuando hacemos arquitectura, la hacemos con objetivos, no hacemos arquitectura porque sí. ¿Cuál es el objetivo primordial de la arquitectura? ¿Cómo? Bueno, disfrutar el espacio, por acá. Apropiarse del espacio. Todos buenos objetivos, pero el objetivo principal son las personas. Ese es el verdadero objetivo. Hay muchos más. Que rinda, que sea sostenible, que tenga principios de sostenibilidad más allá del medio ambiente, que sean económicos y sociales. ¿Qué pasó después de eso? Pues nosotros todos nos enteramos, en 2021 Facebook cambió su nombre a Meta y decidió invertirle a este proyecto de que los metaversos son el futuro del web 3.0. ¿Y cuál es el web 3.0? El web 3.0 es el web que es inmersivo. Ya empiezan a aparecer videojuegos que son más conocidos para nosotros. Por ahí está Fortnite, por ahí está el metaverso de Microsoft que se llama Mesh, que ni siquiera es un videojuego. Si alguno de ustedes tiene Teams, el futuro de Teams es Mesh, poder reunirme con mis compañeros de trabajo en un espacio virtual. Estamos a 2022 y todavía no tenemos una definición concreta ni sabemos muy bien para qué va a funcionar. Y en eso tenemos que ser muy sinceros, tenemos que probar y fallar. Pero también pasó cuando llegaron las .com a Colombia. Me decía, oye, deberías comprar tu dominio para que lo guardes. Yo, ¿para qué necesito un dominio si estoy en las páginas amarillas? ¿Sí? Después de eso, oye, deberías tener redes sociales para que la gente te pueda seguir. Yo, ¿por qué necesito redes sociales? Una página o una empresa que no tenga una .com y no tenga redes sociales, pues en realidad, ¿qué tan presente está? Eso está pasando en la revolución del web 3.0. ¿Cómo llegamos a las dinámicas de trabajo y cómo una oficina de arquitectura empezó a hacer metaversos? Pues en realidad esto lo aprendimos durante la pandemia y lo que hizo la pandemia fue revolucionar un proceso muy importante y es entender que la arquitectura perdió sus horizontes funcionales. Antes la arquitectura tenía funciones específicas. Uno va a la oficina ¿a qué? A trabajar. Uno va al cine ¿a qué? A divertirse, buenísimo. Al restaurante y a la casa. ¿Qué pasó durante la pandemia? Trabajamos en la casa, la sala se volvió cine, el balcón se volvió restaurante y entendimos algo muy importante que es un término que tenemos que empezar a acuñar aún más en nuestras vidas como arquitectos y es Activity Based Work. El espacio no me dice qué hacer, yo le digo al espacio qué quiero hacer hoy. Ustedes se despertaban durante pandemia y le decían, hola cuarto, hoy no vas a hacer cuarto, vas a hacer salón. Hola cuarto, hoy no vas a hacer cuarto, vas a hacer oficina. ¿Sí? Hola sala, hoy no vas a hacer sala, vas a hacer gimnasio. ¿Quién no hizo yoga en su sala durante la pandemia? Todos, ¿verdad? Todos intentamos la primera semana, ¿no? ¿Quién no hizo la torta de banano intentando la primera semana de la pandemia, ¿verdad? Y es ese intermedio, porque es que en realidad, ¿cuál es el pointer? Presentes es estar siempre en el espacio de trabajo y remotos es cualquier lugar por fuera de ese site. Y todo el intermedio se llama híbrido. Y hay muchos tipos de híbrido, hay muchos tipos de educación híbrida, hay muchos tipos de formas de generar salud híbrida, de generar espacios de trabajo híbrido. ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos como arquitectos? Hacer que ser 100% presentes y ser 100% remotos sea mucho más corto,
sea mucho más corto a través de las nuevas herramientas, y son los metaversos y la arquitectura digital a través de reuniones virtuales y encuentros virtuales. Ese sería el importante. Vamos a hablar un poquito de arquitectura. Sé que quieren que hablemos de metaversos, pero tenemos que hablar de arquitectura. Gracias. Lo que ven acá es la evolución de cualquier tipo de espacio arquitectónico. Antes los espacios vivían por sus funciones. Este es un esquema de una oficina prepandemia, que es una oficina que estaba enfocada en ¿qué? En horas hombre. O sea, ver a las personas de 8 a 5. Y entregaba tipologías generales de enfoque, colaboración, socialización y aprendizaje. Todo eso ustedes lo pueden hacer en su casa y ya se dieron cuenta, ¿sí? Si ustedes llegan a una oficina y les dicen, no, es que aquí te sientas y aquí comes y aquí vas y haces la reunión, ustedes renuncian. The Great Resignation, el Quiet Quitting que estamos viendo en este momento. ¿Cuál es la propuesta de nosotros? En lugar de estar hablando de horas hombre, hablemos de experiencias. Y entonces vamos a cualquier tipo de lugar a resolver retos, generar cultura, crear comunidad y fomentar la innovación. ¿Qué espacio arquitectónico hace eso hoy? No muchos, la verdad. Y aquí, si lo juntamos con nuestras primeras tipologías de la pospandemia arquitectónica y lo vemos con las 7 capas del metaverso, entendemos que las 3 primeras son fundamentales para generar cultura, comunidad y después innovación. Van a decir, Nicolás, pero ¿por qué no estás hasta la 7ª capa? Porque es que los metaversos no se han terminado de inventar. Y como no se han terminado de inventar, solamente hemos podido percibir metaversos en las 3 primeras capas. ¿Cuáles son las 3 primeras capas? La experiencia, videojuegos, quiero asistir a un concierto en Fortnite. Claro que sí, J Balvin lo hizo. ¿O no? Sí, listo. Después de eso viene la creación de contenido, el creator, pucha, no se ve nada, qué pena la pixelada. Pero el tercero significa que la creación de contenido es importante. Y la capa número 2 es la de socialización. ¿Sí? Después de eso, y la última capa, que es la 7ª, se llama infraestructura. Y esa capa se va a conectar con metodología BIM para generar ¿qué? Lo que todos conocemos como un digital twin. Un elemento vivo que está mandando emisiones a partir de sensores a un dashboard para poder tomar decisiones en tiempo real. Después de eso entendemos que la arquitectura tiene mucho que ver con metaversos. Y acá hay unas cuantas aplicaciones, son alrededor de 9, pero lo más importante es entender que esas aplicaciones hoy del metaverso dentro de 5 años van a cambiar por completo. ¿Cuáles son las aplicaciones que nosotros más estamos viendo en el mercado latinoamericano? Espacios de reuniones, espacios para generar capacitaciones, simulaciones y también tours virtuales. Y voy a hablar exactamente de esas. ¿Qué significa un espacio de reunión? Voy a acortar distancia si decidí que todos mis colaboradores o todos mis estudiantes se van a quedar en la casa. Voy a crear un campus virtual y les voy a enseñar cuál es la cultura de la organización que quiero. Por lo tanto, voy a disminuir el quiet quitting que tanto se está viendo. Los tours virtuales creo que es algo que es un poco obvio, pero es muy importante entender que de ahora en adelante el Google Maps va a ser mucho más inmersivo. Y algo que a mí me encanta es la idea de simulación y de capacitación. Más o menos estamos hablando ahorita en varios proyectos de virtual real estate, proyectos que se van a desarrollar en 10 años y que se tienen que empezar a vender hoy. ¿Ustedes tomarían decisiones de compra en un proyecto que está a 10 años sin verlo? No, sin sentirlo, sin saber cómo está. Todos los proyectos hoy en el mundo inmobiliario tienen renders y tienen el render 360. Pero ¿qué pasa si yo me conecto en mi casa desde unas gafas y estoy con el vendedor y él me muestra caminando todo lo que yo podría llegar a tener dentro de 10 años? También puede ser que una fábrica que no se ha terminado de construir y se construye en 10 años, vamos a empezar la obra, pero voy a empezar a capacitar a las personas que van a trabajar en esa fábrica desde hoy. Porque hay metaversos que tienen en ellos las reglas de la gravedad, por lo tanto puedo empezar a generar esas simulaciones. Todo esto pasa en cualquier sector, desde la educación, desde salud. Entonces, reuniones virtuales en salud. Piensen que en la pandemia una de las cosas que más cambió que más tuvo fuerza fue la telemedicina. Hablar con tu terapeuta por Zoom no es tan divertido. ¿Qué pasa si te reúnes por un metaverso con tu terapeuta y le dices, hoy estoy estresado? Y él dice, cambiemos el set, vayámonos a una playa. ¿Qué tan estresado estás ahora?
qué tan emocionante puede llegar a ser un metaverso para todos nosotros, ¿vale? No se han definido parámetros básicos, todavía no estamos ahí, parámetros básicos de un metaverso. Nosotros hemos traído 6 parámetros que deben ser importantes. Y el primero, si se llevan algo de esta reunión, es el primero. Un metaverso está funcionando en tiempo real. Si no está funcionando en tiempo real, es un recorrido virtual, no es un metaverso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo esta reunión de 3:20 a 4, solamente va a pasar de 3:20 a 4, yo no la puedo repetir, como en el mundo real. De pronto quedan grabaciones, la asincronización de la información. Después de eso, tenemos que entender que hay otras 5 que son muy importantes, pero voy a hablar de algo que es vital y es la tercera. Los metaversos tienen una economía propia y funcional. La mayoría de los metaversos que se están creando hoy están saliendo al mercado con una criptomoneda propia, en la cual ustedes pueden empezar a invertir y hacer compras dentro de ese metaverso. ¿Qué pueden comprar? Pueden comprar un pedazo de tierra, una parcela o un lote y después de eso levantar su edificio. ¿A quién tienen que llamar? Pues al arquitecto digital, ¿no es cierto? También que tiene que permitir que ustedes viajen con su identidad digital de un metaverso a otro. Ahorita vamos a hablar de identidad digital, pero hay un término que es muy lindo en el punto 4 que se llama phygital. Phygital es la combinación entre físico y digital. Y ahí empezamos a entender un poco más esta idea de gemelo digital, pero el gemelo digital no solamente es en arquitectura. Hay un nuevo protocolo que salió hace 5 meses que se llama el protocolo Boson. Y el protocolo Boson lo que quiere decir es que si yo compro un NFT de los tenis de Reebok, esos tenis van a llegar a mi casa. ¿Qué pasa si ustedes compran el NFT de una casa y esa casa llegan planos a tu casa y la puedes imprimir? Eso tiene que empezar a pasar, tenemos que empezar a cortar la distancia entre lo que entendemos como físico y como digital, y que también vamos a empezar a introducir nuevos términos de B2B, que es business to business, B2C, business to client, y B2A, que es business to avatar. ¿Quién no le ha comprado una skin a su avatar para que se vea más pro? ¿No es cierto? Que no, porque se ve más chévere. No estás jugando mejor, no te ayuda de nada, pero se ve mejor, ¿vale? Esos parámetros funcionan en todos estos metaversos. Hay 2 tipos de metaversos, metaversos abiertos y cerrados. ¿Qué entendemos nosotros? Que los metaversos cerrados van a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque la web 3.0 es descentralizada. ¿Cuáles son los 2 primeros metaversos? Horizon Worlds y Mesh. El primero de Facebook o Meta y el segundo de Microsoft, que todavía no se han lanzado, están en beta. Me alegra decir que todos ustedes pueden hacer parte de ese programa. Nosotros lo somos y estamos desarrollando arquitectura en este momento para esos 2 metaversos. Pero todos los que están a la derecha son metaversos a los que pueden acceder en este momento. Está Axie Infinity World, Second Life, Sandbox, Decentraland. Todos estos funcionan como un planeta en general. Y hay algo muy importante, la gente piensa que si abro una cuenta en un metaverso, tengo que abrir una segunda cuenta en el otro metaverso, y no es así. Una de las reglas de los metaversos, de los parámetros que hemos puesto, es que los metaversos me van a dejar entrar con mi propia identidad a cualquier metaverso que yo quiera. Y tenemos que entender, perdón, me devuelvo, que son muchos metaversos, una sola identidad. Siempre vamos a ser los mismos. Piénsenlo un poco como si los metaversos funcionaran en un multiverso y cada metaverso fuera un planeta. Y ustedes viajan de un planeta a otro con su misma identidad. Ya ahorita hablamos de identidad virtual. Estas son las plataformas en las que todos nosotros, iSpaces, perdón, tiene participación. Hay alrededor de 300 metaversos, nosotros hemos logrado participar en por lo menos 200. Y también es importante entender que cada metaverso tiene su POT, su plan de ordenamiento territorial. Cada arquitecto tiene que entrar y leerse cómo crear arquitectura en este metaverso. ¿Cuáles son las reglas? Muchas veces la regla no es la arquitectura, ni el material, ni la altura. Las reglas son ¿cuáles? Velocidad del internet, calidad de las texturas, capacidad de polígonos del archivo digital y nivel de interacción que nosotros queramos tener ahí. Algunos de estos son abiertos, pueden acceder ya, y hay unos que son abiertos pero solo funcionan con invitación. Nosotros lo que buscamos entonces con esta apuesta desde el mundo de la arquitectura es crear nuevas soluciones digitales.
No pretendemos ser una empresa de tecnología porque sabemos que no lo somos, pero si alguien tiene que hablar de espacio, son los arquitectos. Y si es espacio digital, nosotros deberíamos estar ahí. Es como preguntarle al abogado que está empezando a hacer su maestría en Smart Contracts por qué el arquitecto no está hablando de una maestría en arquitectura digital. A partir de esto, lo que nosotros queremos es que los espacios arquitectónicos se vuelvan una definición importante de cultura, mucho más allá de un presupuesto, de que China no ha abierto sus fronteras, de que no tenemos la firma del curador para levantar el edificio. Si aquí las reglas no son las que están en este mundo real, aquí las reglas están a partir de nuestra creatividad. Y la creatividad tiene que estar siempre dada frente a las personas y frente a una idea de comunidad que queremos crear en ellas. ¿Cuál es el valor de la creación? Y estos son unos números, que es chévere tirar números en una charla de estas. El año pasado le invirtieron 13 billones de dólares a la idea de metaverso. Este año le han invertido casi el quíntuple, 120 billones de dólares para la creación de metaversos. Y se espera que dentro de 5 años esas inversiones se vuelvan alrededor de 5 trillones de dólares. El metaverso es una realidad. Las .com eran una realidad, las plataformas eran una realidad. No esperen a que alguien les diga, oiga, alguien ya compró su .com, le tocó ir a comprársela a esa persona. Toca empezar a entrar ya, estamos en el proto-metaverso, todavía no estamos ahí, esta es la oportunidad. ¿Qué está pasando? El 59% de las personas hoy piensan que sus empresas, sus universidades, las marcas que ellos aman están entrando al metaverso. Y el 50% de esas marcas ya son metaverso entusiastas para llegar allá. Nike, esto se ve mucho desde retail, del sector de la moda, siempre es algo que impulsa mucho. ¿Qué están haciendo las personas hoy en el metaverso? Obviamente están jugando, se vuelve una red social, están comprando cosas y también están viajando. ¿Qué se está ofreciendo hoy? Se están ofreciendo campañas, el mercadeo es muy fuerte en el metaverso, pero también se está capacitando personas alrededor del mundo, se está ayudando a sanar personas alrededor del mundo. Y también se están generando simulaciones que no podrían pasar si no cogiéramos un avión y si simplemente la llamada de Zoom fuera un poquito más didáctica, mucho más inmersiva. El 60% de nuestra comunicación es no verbal. Y en el metaverso, mi avatar se mueve cuando yo muevo las manos y cuando quiero explicar algo. Estos son algunos datos también muy interesantes. Dentro de 5 años, y está por generaciones, la generación Z y los millennials van a estimar que van a pasar por lo menos 4.7 horas en el metaverso. Sería casi la mitad de un horario laboral, un poco más de la mitad. La generación X, 3.6 y los baby boomers, 1.8. Entendemos que los baby boomers no son nativos digitales, pero van a estar ahí. Es como cuando, mijo, ¿cuál es mi clave de Facebook? Pues no sé, ¿sí? Va a pasar un poco ahí. Es un average de 3.7 horas de todos nosotros dentro de 5 años. 5 años es ya. Esto es un metaverso. Es un proyecto que se llama El Escritorio Infinito. ¿Qué le falta a ese metaverso? ¿Qué creen que le falta? ¿Qué? Personas, muy bien. ¿Qué más? Arquitectura. Es un espacio sin arquitectura. Esto de acá es una muestra de nuestros prototipos donde hacemos arquitectura en metaversos en el mundo real hoy. Esta, por ejemplo, es una de nuestras salas
Es una sala que no podríamos construir en el mundo real porque está flotando en el espacio. Y es una sala donde tenemos reuniones de las oficinas de Estados Unidos, de Ecuador, de México, de Panamá, de nuestras oficinas también en Medellín y en Bogotá. Ese es el gemelo digital de nuestras oficinas en Bogotá, dado 100% a la colaboración. Y ese es el gemelo digital 100% real de cómo son nuestras oficinas. Sí, está bien, son oficinas lindas, pero en el metaverso podemos hacer más cosas. Y ahorita va a pasar a un proyecto que creemos nosotros es el futuro de las formas en las que nos vamos a empezar a relacionar. El sueño un poco es que un cliente venga y nos diga, constrúyame la oficina, pero necesito 3 salas más en el metaverso. Esa es una posibilidad. Esa es una sala de juntas que hemos creado para nuestros clientes. Pero después de esta muestra, ¿qué más le falta a este metaverso o a estos metaversos? ¿Qué creen que les hace falta? Ya están bien. Faltan personas. Personas, exactamente. 50 personas de iSpaces conectadas en el mismo metaverso. Me alegra decir que lo colapsamos. Y uno de los parámetros de los metaversos es que alberga una cantidad específica de personas. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta 50. ¿Por qué? Porque Colombia no está en 5G. Ni siquiera está pensando en infraestructura de 5G. Hay ciudades, pueblos de Colombia que están en 3G, que ni siquiera están en fibra. La velocidad y la calidad del internet en esto es importantísimo. Y acá nosotros logramos colapsar nuestro espacio de reunión, pero primero logramos bailar un rato y darnos cuenta de cómo las personas se percibían a ellas mismas. Hay avatars que son hadas, hay avatars que están disfrazados de dinosaurios y también es una forma de empezar a decir, yo me siento así. Y es algo muy lindo también de hablar de la antropología, de quién soy yo y cómo me identifico dentro de un metaverso. ¿Qué es identidad? Ese tipo de preguntas también se pueden empezar a ayudar a resolver acá. Este de acá, quedan 7 minutos, es uno de nuestros proyectos de NFTs, se llama 5 y está inspirado en los 5 elementos platónicos, teniendo en cuenta que el quinto elemento es el éter, la falta de todo. Y aquí lo que están viendo es un poco de nuestro proceso creativo. Esto es fuego, esto es un look and feel de cómo nosotros nos imaginábamos el espacio, pero sabíamos que quería hacer un espacio de reuniones y por qué no hacer un proyecto así. Que entonces, desde las geometrías platónicas, entendemos al fuego como el triángulo y empezamos a hacer sketches sin ningún tipo de mesura en que, oiga, falta estructura. No necesitamos estructura en el metaverso. Oiga, nos falta escaleras. En realidad no, podemos teletransportarnos y empezar a hablar y a crear este tipo de proyectos. Proyectos que son vivos, proyectos que son casi imposibles y proyectos que vamos a vender en el marketplace cuando los terminemos. Y este es un tipo de proyecto que por fuera se ve diferente y por dentro es una sala de juntas. Oiga, venga, nos reunimos, hablemos del contrato acá. ¿Cómo se van a ver esos assets? Podemos vender los assets completos, puedo vender el detalle de la fachada, puedo vender la silla, todo lo que están viendo es diseño 100% de nosotros, de iSpaces. Lo puedo vender todo, lo puedo tokenizar, puedo pedir que me ayuden a crear este proyecto, que inviertan en este proyecto. El de acá es Aire, que es un espacio de descanso, y pues si son arquitectos, si tiene relación con arquitectura, pues tiene grandes ideas, pero lo que queríamos es que la fachada estaba inspirada en instrumentos musicales y que sonara. Porque aquí podemos empezar a decir, oiga, yo quiero que mi metaverso suene, ¿por qué no? Se ve algo así. Es un proyecto que pues es inesperado, está flotando, que en realidad no necesita esta escalera, pero solamente la ponemos como una idea escultórica y la fachada y todo el proyecto pues tiene una gran idea de arquitectura moderna, que es un proyecto que empieza a subir y en el que entiende que los metaversos no necesitan escaleras, pero también podemos hacer una alegoría de lo que hacemos en el mundo real, en el mundo físico. Que también es un espacio de descanso, porque el descanso no puede ser en una nube. Y tiene detalles bonitos, y es que los tiles de madera que están viendo están flotando un poco, porque si es aire, en realidad todo flota, así sea de la mínima escala. Este serían nuestros assets. De aquí en adelante viene agua, que es un espacio de encuentro y de sanación. Y hay algo bonito, y es que no solamente este descubrimiento ha sido de nosotros, empezamos a hablar de que queríamos poner en el centro la escultura de la diosa del agua. Y dijimos, ¿eso lo decidimos nosotros? ¿Por qué no lo puede decidir la inteligencia artificial? Utilizamos Midjourney para que nos dijera, oiga, ¿cómo es la diosa del agua?
Si esto es un espacio virtual, que sus dioses sean creados por la virtualidad. Esos son los ejemplos de lo que salía y más o menos Agua se ve así. Es un espacio que en realidad la calidad no está ayudando, pero tiene 3 tipos de entradas. Tiene un espacio de reunión, está inspirado también con la luna y funciona acá. Aquí en el centro pueden ver cómo está la diosa del agua y cómo el mismo espacio público empieza a entrarse, a crear espacio comunal y después espacio privado para después llegar acá. Las acústicas que se pueden crear en un proyecto 100% digital. Es un proyecto que tiene una panza, tiene una concavidad. Aquí arriba está la diosa del agua, pero no necesitan una sola viga. Nuestros assets, ahí está la escultura de la diosa del agua. Y aquí está tierra, que es un espacio de crecimiento, también tiene sus interpretaciones de cómo debería verse, está también dado en un espacio más rocoso, está saliendo de la tierra, un árbol un poco más seco. Y también ve un poco esa idea de cómo esas huellas empiezan a darse. Todo esto, esta visualización, no tiene que quedarse en una imagen, tiene que volverse un token y un espacio virtual. Como entonces uno puede dar la vuelta atrás y el proyecto se puede volver un mirador y también se puede volver un espacio de refugio que empieza a escalar alrededor de ese árbol, que al final se ve un poco así, creando esos pequeños nichos que después descuelgan luminarias, que en realidad no necesitan luz porque no tiene que llegar luz a ese proyecto. Hay algo muy chévere de hablar de identidad y es la autopercepción que nosotros tenemos dentro del metaverso. Y aquí lo que nosotros podemos decir es que el metaverso es la posibilidad ideal para empezar a hablar de identidad por fuera de los estándares físicos en los que nosotros nos estamos por nuestros cuerpos. Pero siempre el metaverso debería estar dado frente a la idea de la humanidad y no solamente de la tecnología. Cuando ustedes googlean metaverso, siempre es una imagen azul o morada y siempre parece muy lejana, muy etérea. La tecnología suele tener ese efecto en nosotros. Uno entra a una tienda de Apple y no le dan ganas de tocar nada porque es perfecta. Eso no es arquitectura. La arquitectura da una idea de autenticidad, de poder coger las cosas y querer utilizarlas. Si no, no es arquitectura, es un showroom y tú quieres vender cosas. Y así debería ser la idea de la autopercepción del metaverso. Un metaverso cálido, cercano, que es humano y que nunca va a olvidar que la idea de Phygital es traer todo nuestro entorno y subirlo al mundo digital, a la nube y empezar a crear nuevas interacciones que no podemos tener hoy. La última pregunta de esta charla, para poder entender identidad digital, identidad virtual, es: ¿ustedes qué tienen en su billetera? ¿Qué? Cédula, oiga, muy bien, pensé que iban a decir plata. Todos tienen plata, ¿verdad? Tarjetas de crédito, pero seguramente tienen su cédula. Y en su cédula hay un número que ustedes se tuvieron que aprender. Y ese número los identifica con una nacionalidad, con un sexo, con una estatura, con una edad. Pasa lo mismo en una billetera virtual. Cuando ustedes abren su billetera virtual, se les entrega un número. Y ese número, si se les olvida, como a muchos se les ha olvidado, no van a poder acceder a sus Bitcoin. Hay personas que se les olvidó la clave y tienen 16 Bitcoin por ahí, están millonarios, pero no pueden acceder a ellos. Esto, una identidad virtual, es lo que nos va a permitir viajar de un metaverso a otro y seguir siendo nosotros mismos. Al final de cuentas, mi avatar es entender que las posibilidades son infinitas y este es un momento crucial para empezar a crear, no solamente desde la arquitectura, sino también desde cada una de nuestra percepción de cómo tiene que ser el futuro. Y que también, una de mis frases favoritas es que en cuanto al futuro, nuestra tarea no es preverlo, sino habilitarlo. Y es trabajar para que todos los días podamos descubrir nuevas cosas y poder lograr empujar un poco más nuestra idea de lo que tiene que ser el futuro. ¿Para quién? Para nosotros. Porque como la arquitectura solo deberíamos trabajar en función de quién, de los humanos o de las personas. Nosotros en AEI les juro que somos unos duros haciendo arquitectura, pero también somos unos duros fracasando y hay algo muy lindo de hacer metaversos en arquitectura y es que es muy difícil hacer un edificio para decir, oiga, me quedó mal. ¿Sí? Tumba el edificio. Prototipar en arquitectura es muy difícil, por eso se crean tipologías. ¿Por qué no prototipamos en el metaverso? Fracasemos en el metaverso para venir a hacer proyectos increíbles en el mundo real.
todo el mundo está experimentando. Aquí les dejo un QR, es un regalo de nosotros de iSpaces, es nuestro white paper para que lo descarguen y se lo lean. Está mucho más explicado todo lo que hemos hablado, qué es arquitectura digital, cuál es nuestra definición de arquitectura y por qué arquitectura. La contraseña es AEI, todo en mayúsculas, ¿no? AEI espacio Spaces. Ahí está nuestro white paper, es nuestro regalo para ustedes. Muchas gracias.